de este, vamos a iniciar la jornada de este día correspondiente al 18 de mayo de 2023. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre los estereotipos y nos empezamos a introducir también en lo que correspondía a estereotipos de género. Ustedes dieron bastantes aportes, hicieron muchos comentarios en relación a lo que consideran que son los estereotipos a partir de las diversas lecturas que ustedes han estado realizando y también en relación a los ejemplos que fueron trabajando con la actividad que les había solicitado que hicieran precisamente para tener una base sobre la cual estuviéramos compartiendo esos ejemplos y esa identificación que vamos haciendo de lo que respecta a los estereotipos, y en este caso lo que nos ocupa del tema, los estereotipos de género. Hablamos allí también en relación a cuál era, según la actividad que también ustedes habían realizado en cuanto a la invisibilización de las mujeres en la historia y que les comentaba que esa actividad también de carácter formativo era importante porque realmente necesitábamos tener ese acercamiento y conocer qué mujeres de la historia han participado en diversas actividades, que muchas, ¿verdad? Son actividades que ni siquiera se nos había ocurrido que las mujeres hubiesen empezado a hacer incluso hacía mucho tiempo. Y que en su momento, pues ellas fueron pioneras de la historia en cuanto a los derechos de las mujeres y participar en actividades que estaban totalmente masculinizadas. Las personas, las mujeres que ustedes mencionaron, realmente, pues nos faltaron mucho más, pero sí fue muy interesante porque, pues, según lo que ustedes estaban analizando, prácticamente la mayoría no se tenía conocimiento de las mismas y realmente nos hace pensar que estamos invisibilizadas las mujeres dentro de la historia. Les indicaba yo incluso que según los documentos que han leído de Alda Facio, ella hace referencia que este aspecto es precisamente es un elemento que contiene el sistema patriarcal y que este elemento también de dominación, como lo es el androcentrismo, es prácticamente lo que llama ginopia. La ginopia incluso también derivada del mismo androcentrismo, porque recordando que el androcentrismo es todo aquello que se encuentra centrado en el hombre, relacionado única, exclusivamente al hombre y que parte de la misma de que él es el centro de todo, que sus intereses son los principales y los prioritarios, pues entonces también el tener la participación de las mujeres en la historia implica, ¿verdad? Que esa invisibilización es parte de ese mismo androcentrismo y del sistema de dominación del patriarcado. Ahora, ¿verdad? Vamos a continuar abordando siempre con el tema de los estereotipos y nos vamos a introducir un poco más en esos estereotipos de género y de igual forma, en aquellos que se encuentran dentro de las leyes o cómo los identificamos dentro de las leyes y dentro de las resoluciones o dentro de las sentencias o en la misma actuación de los diversos actores, ¿verdad? Del sistema judicial. Cuando hablo del sistema judicial, recuerden, no solamente estamos hablando de jueces y juezas, sino que hablamos de todos los que comparten la administración de justicia, desde la policía, la fiscalía, la procuraduría, las entidades que auxilian también el órgano judicial en, por ejemplo, medicina legal, en los equipos multidisciplinarios, los centros de atención de víctimas de violencia, las ludotecas, porque de una manera, las ludotecas que se encuentran en algunos espacios del órgano judicial, porque realmente
todos estos entidades también en un momento determinado poseen estereotipos de género que conllevan a tomar decisiones o dar un trato incluso sesgado a las mujeres. Para efectos de recordar un poco lo que se planteaba como estereotipos, ustedes mencionaban que los estereotipos constituyen básicamente esa visión o idea preconcebida y generalizada de todos los atributos o las características que las personas que integran un grupo particular lo tienen o que en todo caso lo deberían de llevar a la práctica. ¿Cómo podríamos entender esto? Si me auxilian ahí con la interpretación que puedan tener ustedes al respecto. Cuando hablamos de estereotipos que constituyen una visión o una idea preconcebida y generalizada de atributos o características que los integrantes, ¿verdad?, de un grupo, los miembros de un grupo en particular, poseen o deben de llevar a la práctica. Esto en términos generales. ¿Cómo podríamos hacer mención de estos estereotipos? De lo que son los estereotipos, ¿verdad? En general, ¿quién puede ayudarme dándome ahí su opinión? ¿Sí? Vamos, ¿quién levanta la mano? Ya están conectados varios. Gloria, Reina, Patricia, Delia, Carlos también. De forma general, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ejemplificar los estereotipos? No, todavía no hablando de estereotipos de género, sino ejemplificar de manera general esos estereotipos. Carlos, ¿tiene la palabra? Buenas noches, maestra. Sí, con lo que es el concepto sobre la visión y las ideas preconcebidas de lo que son simplemente solo así como los estereotipos, usted nos explicaba de que son aquellas aquellas conductas que se le atribuyen a las personas. Por decirlo, digamos, en el caso de las mujeres, se decía que uno de los estereotipos es de que las mujeres deben de estar en el trabajo doméstico y la mujer es la que debe de cuidar a a los niños. También, pues, usted decía de que cuando es en relación a esto, pues, eh, las niñas, los colores, alguien lo mencionaba también, son los colores están determinando también cuando el sexo, determinan el sexo, por decirlo, el rosado para las niñas, el verde para los niños, los amarillos, los colores se van. Las personas hemos sido por cuestiones eh, meramente aquí, pues, patriarcales, se puede decir. El niño es el que cuida de la casa, las niñas deben de estar en la cocina y todas esas cosas que son cuestiones culturales que han ido haciendo, ¿qué le puedo decir? Han venido creando en las personas esa idea preconcebida de que ciertas conductas son dadas al hombre y ciertas conductas han sido dadas a la mujer respecto de esas ideas preconcebidas de lo que son los estereotipos, aquellas circunstancias en las cuales al individuo, al hombre, a la mujer, se le va creando. El niño debe de jugar con pistolas, el niño debe de jugar con carros, las niñas deben de jugar con muñecas. Esa sería mi participación, maestra. Perfecto, gracias, Carlos. Reina, ¿tiene la palabra? Sí, maestra, buenas noches. Buenas Con noches. relación a los estereotipos, pues a mi entender, vea, lo que hemos estado estudiando, para mí eso es el dominio del hombre sobre la mujer, una desigualdad entre hombres y mujeres. El marido tiene derecho de ejercer el control
sobre la mujer. Aparte de eso, lo que decía, como robusteciendo lo que decía el licenciado Carlos, yo pienso que son conductas culturales que de generación en generación se vienen dando y uno dentro de la sociedad las viene asimilando. Porque como dicen, ¿verdad? En el caso de los juguetes, desde bien pequeños a los niños se les enseña que ellos juegan con carritos y las niñas con muñecas. Entonces, y otra cosa que a veces las niñas desde bien pequeñas, porque yo eso sí también lo he visto en ciertos hogares, hay que enseñarles a que ellas aprendan a cocinar, que ellas aprendan a hacer el quehacer de la casa. He oído muchas veces que dicen, tienes que aprender porque el día de mañana te casas, tienes que aprender a hacer todo para cuidar a tu marido o a tu esposo, ¿ve? Entonces esos son estereotipos que se han venido arrastrando, diría yo, de generación en generación, como lo que yo comentaba en la clase anterior. Los vehículos por lo general, los los construyen o los hacen, los sacan a la venta, pero siempre cuando, y esto yo lo he podido ver en los anuncios, cuando yo veo, por ejemplo, un pickup 4x4 o una camioneta doble tracción, siempre veo que la va manejando un hombre, no la maneja una mujer. Y ahí pues tal vez consciente o inconscientemente se está diciendo este vehículo es fuerte, este vehículo solo lo puede manejar un hombre y no lo puede manejar una mujer. Entonces, todo esto para mí son culturas que se han venido trayendo de generación en generación, maestra. Eso sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Reina. ¿Alguien más? Bueno, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Acá, en relación precisamente a lo que son los estereotipos, podemos recordar que hablábamos cómo aprendemos a ser mujeres y cómo aprendemos a ser hombres. Eso es lo que los estereotipos nos enseñan. Primero, cómo vamos a determinar que somos, que nuestra identidad, ¿verdad? Se va a regir dependiendo, ¿verdad? De si somos mujeres o somos hombres. Y cómo, ¿verdad? En este caso, la sociedad precisamente nos hace que nos identifiquemos, ¿verdad? Con lo femenino, con lo masculino, desde que estamos en el vientre materno. Y poníamos aquellos ejemplos, inclusive, de cómo vamos de que si las niñas son para las niñas todo rosado, para los niños todo celeste, e incluso una serie de dichos y manifestaciones que se hacen en relación a cuando nacen los niños, cuando nacen las niñas, y todo lo que se va derivando de ello. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad? De los estereotipos, ustedes también lo estaban mencionando, ¿verdad? Que nos podemos preguntar o nos podemos cuestionar esto, ¿cómo se forman, ¿verdad? Los estereotipos? ¿A partir de dónde, ¿verdad? Se vienen a formar? Porque sí estamos hablando que son, que es cómo se conforma nuestra identidad, cómo las mujeres y los hombres aprendemos en este caso a ser mujeres, a ser hombres, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Y mencionábamos de alguna manera que al momento de nacer, ¿verdad? Todas y todos, ¿verdad? Somos iguales, independientemente de nuestros genitales, independientemente, ¿verdad? Tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas necesidades de afecto, de alimentación, de cuidado, etcétera, pero que se basa la diferencia sexual, ¿verdad? Genera precisamente que nos eduquen de forma diferente. Genera a que hombres y mujeres nos vayan identificando conforme al sexo que tenemos. El problema es, y como lo habíamos hablado, que a medida que se van enfatizando y reforzando estas diferencias sexuales, se va reforzando también el hecho que se cree,
¿verdad? Y que se naturaliza que esas diferencias sexuales, ¿verdad? Son inherentes a las diferencias con que se nos educa. ¿Verdad? Y que, por ejemplo, si las mujeres se nos dice que tenemos, que somos débiles, pues eso se naturaliza y se cree que las mujeres, ¿verdad? Por naturaleza somos débiles y que los hombres por naturaleza son fuertes sobre la base de una diferencia sexual. Y eso, ¿verdad? A medida que crecemos, se va transformando también en desigualdades. No solo vienen a ser atributos que se nos confiere a las personas en base a nuestro género y en base a nuestra diferencia sexual, sino que esas situaciones se van incluso, ¿verdad? Exponiendo de una manera de una manera más generalizada a medida que vamos creciendo y se van traduciendo en desigualdades que van generando discriminación. Ya en un momento determinado, no se habla, solo que las mujeres somos débiles y los hombres son fuertes y que por lo tanto las mujeres lloran, los hombres no lloran, sino que si empiezan a derivarse de esto, pues las proyecciones y todos aquellos aspectos en los que una mujer quisiera desarrollarse y un hombre también, porque debemos de tener claro que tanto hombres como mujeres estamos afectados por los estereotipos cuando estos estereotipos basados en la diferencia sexual lo que hacen es crear desigualdad y discriminación. En este sentido, a medida que crecemos, se puede considerar una mujer que quiere, atendiendo incluso a los ejemplos que ustedes dieron la jornada pasada, por ejemplo, en los deportes, atendiendo que una mujer quisiera dedicarse al boxeo, puede ser censurada o puede ser que se le niegue su participación o se le niegue que ella se desarrolle en ese deporte porque se considera que ella no va a aguantar no solo la presión, sino que lo que genera, ¿verdad? Ese tipo de deporte en relación a los golpes, en relación a la fuerza con la que hay que trabajar y entrenar ese tipo de deporte, porque ella es mujer y no tiene, por lo tanto, esas habilidades que puedan destacarla en ese deporte. De hecho, hasta creo que allá hace poco, creo que hace como 2 o 3 Olimpiadas, es que se estableció el boxeo como un deporte, el boxeo de mujeres como parte de los deportes olímpicos y que se incluyó junto al boxeo masculino. Ahí nos hace denotar precisamente esta situación de la que estamos hablando. Y posteriormente, pues también se van generando otra serie de situaciones que sobre la base de esa diferencia sexual ya se van reconociendo como naturales y se va discriminando. Cuando mencionamos de cómo es que lo que les decía casi se ven la presentación, ¿verdad? La están viendo, porque no les pregunté antes, pero asumo que la están viendo. Sí, maestra. Sí, Gracias, claro. Sí, sí, las estamos viendo. muchas gracias. Bueno, cuando decimos cómo se forman entonces los estereotipos, los estereotipos se forman precisamente a partir de la socialización, porque a partir de, de ese manejo que tenemos como seres humanos dentro de la sociedad, de cómo nos involucramos los seres humanos dentro de la sociedad, es que vamos adquiriendo todas estas preconcepciones de cómo debemos de comportarnos como hombres y mujeres. Por lo tanto, la socialización a partir de cómo la familia nos enseña a ser mujeres y hombres, de cómo la escuela también lo hace,
la comunidad, la cultura, las etnias, la comunidad religiosa, los medios de comunicación, de igual forma, ¿verdad? El grupo de iguales, nuestros pares, las mismas mujeres, los mismos hombres con los que estamos en nuestro mismo espacio académico, en nuestro mismo espacio laboral, es decir, con todos esos grupos de iguales con los que nos relacionamos, precisamente, ¿verdad? Son, ¿verdad? Todos estos agentes socializadores que nos están introduciendo en nuestra conciencia, en nuestra cabeza, cómo debemos de comportarnos como mujeres y hombres en la sociedad, cómo vamos a identificarnos. ¿Verdad? Y que, por lo tanto, ¿verdad? Esa identidad se vaya formando. Yo recuerdo que en una ocasión cuando uno de mis hijos tenía todavía 3 años y ya estaba por entrar, ¿verdad? A Kinder 4 y él tenía el cabello bien colochito, o sea, se le hacía, de arriba se le hacía liso y abajo le caían los colochitos. Entonces no nos gustaba cortárselo porque se le veía bien bonito y ahí andaba él con sus colochitos, no se lo había cortado en esos 3 años y algo, y se lo había ido allí formando. Pero cuando, como mi otra hija y el otro hijo estaban en el mismo colegio donde iba a ir él, recuerdo que una persona de allí, ¿verdad? De ese espacio, nos dijo que bueno, que si el siguiente año él iba a entrar ya a estudiar, que debíamos de irle cortando el cabello porque ya tenía que ir formándose como hombrecito. Entonces a mí me llamó la atención y siempre ese comentario y siempre lo ocupo precisamente como parte de estos ejemplos, porque es interesante cómo en ese espacio de la comunidad educativa, precisamente nos socializamos, ¿no? Y la socialización va no solo en torno a quienes están directamente involucrados, como en este caso hubiera sido el niño, sino que también va en relación a las otras personas que se encuentran alrededor, que en este caso, pues el papá y la mamá de este niño, ¿verdad? Mi persona y mi esposo, porque nosotros, si hubiésemos tenido otra visión, posiblemente en ese momento hubiéramos pensado, es cierto, al niño hay que cortarle el cabello porque tiene que ir identificándose como hombre. ¿Y por qué se tiene que ir identificando como hombre? Porque el llevar el cabello largo es lo que socialmente se ha atribuido siempre que lo lleva a que es como se identifica a una mujer. Por lo tanto, si lleva el cabello corto, si lleva el cabello largo, no se identificaría como una niña, en cambio, si lleva el cabello corto, se identificaría como un varón. Eso es parte de esa socialización. Es parte precisamente de cómo vamos introduciendo ese pensamiento en nuestra psiquis y a partir de eso lo desarrollamos, lo reproducimos también. La familia, la pongo yo ahí, verterla como, aunque sea aquí un círculo, pero la familia siempre está arriba porque es el primer ente socializador que tenemos. ¿Cómo es, por ejemplo, en los medios de comunicación? A través de esos aspectos que ustedes mencionaban, también como parte de sus ejemplos. Los medios de comunicación nos dan unos amplios ejemplos en relación a esta socialización, porque nos están enseñando cómo debemos de ser en la sociedad, cómo debemos de comportarnos para identificarnos como mujeres y hombres y para que los demás, o sea, no solo es la identificación personal que voy a tener yo de que si soy mujer o soy hombre, sino la identificación que hacen las demás personas respecto de mí. Es inclusive, ¿verdad? Acá no solo hablando de los estereotipos, o sea, no solo en relación al género, ¿verdad? Sino cómo
hablando en general de los estereotipos, ¿cómo voy a identificarme a través de ese mandato social, por ejemplo, si soy una persona, si soy una persona adolescente? ¿Cómo a los y las adolescentes los identificamos y los vemos? O cómo, por ejemplo, si soy una persona que provengo de un determinado país, cómo me ven los demás y cómo me veo yo misma, con qué características, con qué particularidades. Todo eso es reforzado por estos agentes de socializadores. Los medios de comunicación, como les menciono, no se quedan atrás porque a través de estos son los que también principalmente nos están bombardeando cómo debemos de concebir esos mandatos sociales y mandatos de género, además. Si vemos un anuncio en donde la mujer está, un anuncio donde se promueve un accesorio de cocina o un electrodoméstico, generalmente es una mujer la protagonista de ese comercial. Con sus hijos, con sus hijas, en un espacio familiar, en un espacio doméstico. ¿verdad? Eh, eh, Son anuncios que le llamamos anuncios sexistas porque lo que están induciendo es precisamente a reforzar esos estereotipos de género en los que se hace ver a la mujer como la persona que debe de estar dedicada al hogar, ¿verdad? Y como la responsable del hogar. Aunque no lo diga, eh, tácitamente, así es como lo vamos comprendiendo y eso es lo que se va interiorizando. Es como cuando les decimos a los hijos o hijas que, que no jueguen que no jueguen con esos videojuegos que son violentos. Y que, pues, no sé si han tenido ustedes oportunidad de ver algunos, pero a mí nunca me pasa que vi uno en una ocasión donde unos familiares, uno, un videojuego donde hasta le cortaban la cabeza y le salía la sangre a borbotones y era una cosa espantosa. Entonces, yo me recuerdo que me asustó tanto porque lo estaba jugando un niño que tenía como 7 años, 8, y yo dije, realmente, esto lo que les enseña precisamente es a ser tan violentos, ¿verdad? Y después estamos analizando por qué los niños, las niñas, los adolescentes, ¿verdad? Son personas tan violentas y tratamos de justificarlo, ¿verdad? Ya no se diga cuando van creciendo y tratamos de justificarlo en el hecho de que en nuestro país la sociedad es violenta, tuvimos una guerra, etcétera, pero no solo es así, sino que es a través de todos estos agentes socializadores, ¿verdad? Que nos van introduciendo. Entonces, los medios de comunicación, o como en este caso el ejemplo que les decía yo de los videojuegos, va generando y va introduciendo en la mentalidad de esa persona que lo juega que esa violencia es normal, va naturalizando la violencia. Yo recuerdo que en un análisis que hacíamos una vez en una actividad respecto de delitos, analizábamos que los homicidios en un momento determinado en nuestro país se naturalizaron y que muchas personas al ir consultando o al ir preguntando, hablaban sobre los homicidios ya casi que como algo normal. O en las noticias nos decían, este día han muerto tantas personas, ya no nos parecía tan extraordinario, no nos asustaba o no nos asombraba, lo veíamos ya como algo natural, porque de tanto escucharlo, de tanto ver, de tanta gente que se muere, pues entonces lo vamos normalizando y lo vamos naturalizando. Y eso precisamente es lo que generan los medios de comunicación. Ya la comunidad religiosa, como ustedes también en algún momento lo mencionaron, también es un agente socializador muy fuerte que independientemente de cuál sea la religión a la que cada quien se aboque, yo por eso lo pongo acá como comunidad religiosa,
se conlleva ese mensaje en el que se determina cómo vamos a identificarnos como mujeres y hombres y cómo se nos van atribuyendo incluso ciertas características que van a ir a determinar si se es incluso mejor mujer, esposa, madre o mejor padre, cabeza de familia, etcétera. Porque incluso esto último que menciono, el ser cabeza de familia, es parte de un estereotipo. ¿Verdad? Es parte de cómo los agentes socializadores nos han establecido que quien es cabeza de familia es el padre, ¿verdad? O el hombre que represente a esa familia. ¿Verdad? Si no hay un padre, ¿verdad? Como figura masculina, pero la siguiente figura, más bien la figura masculina que exista en ese hogar es la que va a representar quién es cabeza de familia. De hecho, en algunos momentos cuando se hacían las encuestas que para los censos, también analizábamos que en estas encuestas, ¿verdad? Quienes iban realizándolas preguntaban quién es el jefe de hogar. O sea, primero en relación al lenguaje, dando por sentado que es un hombre. Segundo, cuando se les decía, no es a quien respondía, automáticamente decía, no, es que aquí no está el papá no hay un hombre en la familia. Entonces también asumimos, quien contesta, asume automáticamente que el jefe de familia, ¿verdad? A quien se refieren es la figura masculina y es el papá, ¿verdad? O si no está el papá, pues la cabeza de familia que puede estar en el abuelo o puede ser el tío o puede ser el hijo mayor o aunque no sea el hijo mayor, ¿verdad? Pero es el varón de la familia, si es, aunque sea el hijo menor, pero él es el único hombre en la casa, entonces él es el que se puede llegar a considerar como el jefe de familia. Inclusive, si ustedes han escuchado en algún momento que cuando los padres por alguna razón van a salir, van al altar, etcétera, le dicen a los hijos, ¿verdad? A los varones les dicen, te quedas cuidando la casa, estás encargado de la casa, les dan la responsabilidad, ¿verdad? De que son las personas encargadas de la casa y de proteger a la familia, porque son los hombrecitos de la casa. Entonces, eso precisamente es lo que se nos va introduciendo también como parte de esos atributos que debemos de generar y a través pues también de la comunidad cultural, la etnia, etcétera, que se nos da. Entonces, eh, eh, ahí alguien tiene su micrófono abierto, si lo puede apagar, por favor. Aquí está. Hola, si pueden apagar su micrófono, quien lo tenga habilitado, porque yo aquí no lo puedo apagar. Gracias. Bueno, entonces, cuando hablamos de los estereotipos en general, ¿verdad? Hablamos precisamente y decimos ¿qué es un estereotipo? Ustedes lo mencionaban, ¿verdad? Que son esas preconcepciones que tenemos de la vida, son esas preconcepciones que tenemos de un grupo, ¿verdad? Que establecen cómo son los atributos que van a ser de una persona, cómo van a ser esas características, esas cualidades que se van a determinar para una persona, ¿verdad? En relación, ¿verdad? A de dónde proviene, ¿verdad? En relación a su origen, su etnia, ¿verdad? Su raza, en relación a su sexo, en relación a su género, en relación a la religión que profesa, ¿verdad? En relación a todos esos aspectos y ámbitos en los que nos desarrollamos dentro de la sociedad, es que se va a establecer, ¿verdad? Se nos va a ubicar dentro de un grupo de personas y a este grupo de personas se les va a identificar de una determinada manera, atribuyéndole características, dándole ciertos atributos que lo que hacen es identificar al grupo en general.
independientemente que dentro de ese grupo las personas en realidad no tengan las mismas características, no quieran poseerlas, ¿verdad? O no las posean. Eh, si hablamos, por ejemplo, de las personas de salvadoreños y salvadoreñas, pertenecemos, ¿verdad? Somos, acá compartimos todos y todas una misma nacionalidad. Por compartir esa misma nacionalidad, estamos dentro de un grupo específico. ¿Verdad? Somos salvadoreños y salvadoreñas. Y como parte de ese grupo específico, se nos atribuyen características. Se nos características que pueden ser positivas y negativas, pueden ser cualidades o pueden ser situaciones que características que se consideren negativas. Se recuerdan que en un momento determinado, bueno, o más bien mejor díganmelo ustedes, qué características, sean positivas o sean negativas, se nos atribuyen a las personas salvadoreñas. ¿Les escucho? En ciertos lugares, maestra, se nos considera como muy trabajadoras. Exacto, ¿verdad? Se nos, Esa sería una positiva, ¿verdad? ¿sí? Y una negativa, pues, uy, chica, el problema de la inseguridad, de lo de la inseguridad que se ha expandido a otros países sobre estos grupos delictivos. Exacto, ¿verdad? ¿Quién más? Otras características que puedan determinarse. Otra característica que se nos atribuye es que somos personas muy atentas, personas que podemos ayudar a los demás, somos personas, como les dijera, que se me fue la palabra, pero sí, muy atentas, pues, más que todo eso, ¿verdad? Y sí, incluso entre nosotros mismos, a veces cuando yo he viajado de largo y me he perdido en un camino, en un pueblo, yo pregunto, y las personas se detienen sin ningún temor de nada. Uno baja el vidrio del vehículo y todo, y ya le empiezan a indicar a uno, a dónde es el lugar, por dónde tiene que irse. Entonces, estas características son muy bonitas y sí se nos atribuyen. Somos bastante atentos, hogareños con los demás, como samaritanos. Exacto, muchas gracias. Y cuando resulta que alguien se sale, ¿verdad? De esa generalidad, se le ve extraño, se le ve de forma extraña, e incluso se dice, no, no pareces salvadoreño, no pareces salvadoreña, ¿verdad? O si, por ejemplo, alguien, bueno, realmente no conozco a alguien también que pueda decir que no le gustan las pupusas, pero pongamos que hay alguien que diga, ¿verdad? No. No, no me gustan o no hago pupusas, ¿verdad? A mí me decían, no pareces salvadoreña porque yo pues no sé hacer pupusas. Entonces yo les decía es que no necesariamente por ser salvadoreña debe de atribuirse que automáticamente una sabe hacer pupusas, que me gustan y me las como es otra cosa, pero por ser salvadoreña se me atribuía que podía hacerlas. Entonces, pero en realidad esas son, ahí sí son cuestiones de habilidades y de aprendizaje, ¿verdad? Quien pueda tener esa destreza, ¿verdad? Para cocinar pupusas. Entonces ustedes pueden ver que de manera general, hablando de lo que es un estereotipo, que las tenemos, que los estereotipos son para todas las personas en general, sin quitando ahorita o abstrayéndonos de esos estereotipos específicos de género, lo que podemos ver es que a través de todos esos agentes socializadores que hemos estado hablando, eh, se, se nos establece y se nos dice que esas características, que esos atributos, que esas
que esos aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Que se derivan, en este caso del ejemplo, de ser salvadoreños y salvadoreñas, prácticamente los llevamos porque hemos nacido con ellos. Cuando, cuando en realidad, qué bueno, reina, tampoco puede hacer pupusas, ay, yo igual, ni tamales. Entonces, cuando, ¿verdad? Se cree que nosotros y nosotras nacemos con esas características, con esos atributos. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos perfectamente que eso no es así. No hemos, por nacer en este país, no hemos venido automáticamente, ¿verdad? Con ese aprendizaje, ¿verdad? Y eso más bien pues, se adquiere a través a través del estudio, a través de esos diversos elementos que nos facilitan el poder realizar ese tipo de actividades o el poder tener ciertas características, ¿verdad? Que en realidad, ¿verdad? Las vamos adquiriendo a través del aprendizaje, ¿verdad? Y no son innatos, ¿verdad? Sino que son aprendidos e incluso los aprendemos de generación en generación. Yo, desde mis antecesoras, mi familia, mi abuela, siempre he escuchado lo que mencionó Carlos en su ejemplo, que los salvadoreños y salvadoreñas somos personas trabajadoras. Siempre se ha escuchado, pero automáticamente por ser salvadoreños no hemos nacido con con esa característica positiva. Y se nos atribuye como si fuera ya parte de nuestra personalidad con lo que hemos nacido. Igual se recuerdan cuando en un momento determinado escuchamos en las noticias que por allá, por Norteamérica, ¿verdad? En uno de los países de Norteamérica nos decían que no querían que entráramos porque las personas inmigrantes, ¿verdad? Somos delincuentes, violadores, solo llegan a cometer delitos, cuando en realidad, por ser latinoamericanos o de un determinado país, eso no necesariamente es así, ¿verdad? Eso es algo que se adquiere a través de un aprendizaje, ¿verdad? Y no es una característica innata de la persona. Y por lo tanto, no se puede precisamente generalizar, que es lo que hace el estereotipo, ¿verdad? Lo que viene a establecer el estereotipo es hacer una generalización de un grupo, ¿verdad? Una generalización de las personas que conforman ese grupo y establecer que todas y todos tienen las mismas características solo por el hecho de pertenecer de pertenecer a ese grupo. Por eso, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que actualmente los estereotipos se definen como ese conjunto de expectativas o creencias que se tienen acerca de una categoría de gente, la de personas, o en otras palabras, son los atributos personales que le establecemos a un grupo de personas, ¿verdad? Y que los atribuimos como naturales, porque ese también es una característica de los estereotipos, que esos atributos personales, esas características con las que calificamos a las personas, las atribuimos de forma natural, ¿verdad? Que son innatas. No lo deducimos en relación a que pues se van transmitiendo de generación en generación porque pueden ser parte de la cultura, ¿verdad? Sino que las consideramos que son naturales. Por lo tanto, ¿verdad? Al hablar de eso, de los estereotipos, ¿verdad? Lo que hacemos es tener prácticamente pues una visión generalizada, ¿verdad? O una preconcepción, como se los menciona acá, sobre los atributos y las características de todos los miembros de un grupo en particular o sobre incluso los roles que estos miembros tienen o pueden cumplir a partir de pertenecer a ese grupo en particular.
Por eso, ¿verdad? Prácticamente los estereotipos lo que hacen es como presumir que las personas por pertenecer a X grupo ya tenemos esas características particulares, ¿verdad? Ya poseemos ciertos atributos específicos que se generalizan solo porque, o que se nos atribuyen más bien solo porque pertenecemos a ese grupo. Y sin importar si las personas, ¿verdad? Que conforman tal grupo, ¿verdad? Puedan tener o no esas características que se les atribuye en general. Acá les ponía esos dos ejemplos, ¿verdad? Digamos, las personas adolescentes siempre se ha dicho que incluso psicológicamente hacen los estudios, etcétera, y que esa es una etapa en donde las y los adolescentes son personas irresponsables. Pero puede ser que algunos adolescentes no pasen esa etapa sin ser irresponsables, sean personas que asuman sus estudios, las actividades que realicen, etcétera, con una gran responsabilidad sobre ello. Y que le preguntamos entonces al amigo, a la amiga sobre su hijo o hija y nos dicen, no, yo no tengo ningún problema, si vieras que es totalmente responsable, no le dio no, aunque es adolescente, no le dio no pasó por esa etapa, decimos. Pero eso no quiere decir que no sea un adolescente. Eso no quiere decir que no pase por esa etapa normal del ciclo de la vida, ¿verdad? Y que tampoco quiere decir que esa persona sea rara, que sea distinta y todavía más, ¿verdad? No quiere decir que a esa persona se le va a ver de forma negativa por no reunir, ¿verdad? Esa característica que le damos a todos los adolescentes. ¿Verdad? A todas las personas que son miembros de ese grupo, en este caso, ¿verdad? De este grupo social. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Cuando respecto de estos roles específicos, establecemos que las mujeres, por pertenecer al grupo mujeres, ya asumimos que son cuidadoras por naturaleza. Asumimos que las mujeres tienen que ejercer el rol de cuidadoras y que por lo tanto ellas están, ¿verdad?, destinadas a cuidar a los niños o niñas, cuidar a las personas mayores, cuidar a las personas que tienen o que se encuentran en una situación de discapacidad o cuidar a todas aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad o que tengan alguna situación que implique que tengan una debilidad. Por ejemplo, personas que se encuentran enfermas y se encuentran débiles por estar enfermas y por lo tanto, ¿verdad? Se asume que las mujeres son quienes van a cuidarlos. ¿Por qué? Porque dentro del grupo al que pertenecemos como mujeres, se ha naturalizado que somos cuidadoras. Y esa naturalización, en este caso, se ha dado, esa visión de esta naturalización se ha dado a partir de la diferencia sexual. ¿Verdad? Que el hecho que las mujeres demos a luz, ¿verdad? Nos embaracemos, demos a luz y amamantemos, ¿verdad? Y tengamos esa cercanía, ¿verdad?, con los hijos e hijas que nacen de nosotras, pues se asume entonces que somos las cuidadoras responsables, principales y que el cuidado lo ejercemos de forma innata. Es decir, nacemos con ello. Como les he mencionado en algún momento, que nacemos con un chip integrado de cómo vamos a ejercer el cuidado. Y también, pues, algo que se deriva de los estereotipos es precisamente que las personas, al ser categorizadas dentro de un determinado, no solo al estar categorizadas en un grupo en particular, sino que principalmente al categorizarnos, ¿verdad?, en estos atributos o características particulares, ¿verdad?, se ignora la individualidad que tenemos como personas. Se ignora no solo esa individualidad, sino que además se pueden hacer
interpretaciones negativas o juicios sesgados o discriminatorios. Por ejemplo, acá siempre, ¿verdad? Relacionándolo con el de las mujeres, también un estereotipo en relación, ¿verdad?, al grupo de mujeres es en cuanto a que todas las mujeres deseamos ser madres, ¿verdad? Y que, por lo tanto, ¿verdad?, al categorizarnos dentro de este grupo de mujeres, se cree o se tiene esa visión generalizada, ¿verdad?, que todas las mujeres anhelamos ser madres. Y, y eso conlleva también a que entonces se tengan incluso esos juicios sesgados en donde cuando a una mujer le dicen que si quiere ser madre o que cuándo va a ser madre y la mujer les dice que ella no quiere tener hijos, se les ve incluso como que van en contra de su naturaleza, ¿verdad? O que eso es un juicio sesgado, ¿verdad? Estamos allí ignorando la individualidad de esa persona, porque creemos que por pertenecer al grupo mujeres, ella debe de tener ese atributo específico que es, o esa característica particular que es el desear ser madre. Si no lo desea, ¿cómo es posible? Porque es mujer. Entonces, si es mujer, automáticamente quiere ser madre. Y le decimos, lo que pasa es que no se te ha despertado el instinto materno, pero pues el instinto materno pues no existe, ¿verdad? Sino que es también algo que se nos ha impuesto y se nos ha atribuido precisamente por creer que las mujeres pues nos dedicamos y por ser las que engendramos, parimos y amamantamos, que somos las que necesariamente pues debemos de tener esa visión de querer ser madres. Y esto también, ¿verdad? Conlleva incluso a situaciones de discriminación, a tener sesgos sesgados respecto de las mujeres que no quieren ser madres. O que incluso las mujeres que no quieren, que ya tienen X edad, ¿verdad? Y que todavía o están casadas o tienen una pareja y que no quieren todavía tener hijos, sino que ellas dicen, no, yo todavía no sé, voy a esperar no sé cuántos años y les dicen que no es posible porque si es mujer, pues ella lo primero que debe de querer al casarse o al convivir ya con una pareja es tener hijos, ¿verdad? Que automáticamente una mujer es como que si ya al casarse necesariamente, ¿verdad? Ya debe pensar en tener hijos. Entonces, allí es donde, ¿verdad? Precisamente tenemos esa visión sesgada. Cuando atribuimos que las mujeres son no solo que las mujeres por ser las cuidadoras por naturaleza, son las que van a estar dedicadas entonces a la responsabilidad de la educación de los hijos e hijas. Esa responsabilidad implica revisar tareas, ayudarles a hacer las tareas, ir a la escuela de padres, estar pendiente de las actividades escolares, de las entregas de notas y de todo lo que concierne a esa área de la educación de los hijos e hijas. Inclusive, ¿verdad? Cuando hace algo malo un hijo o hija, se le dice a la madre que no lo educó bien. Es a la madre a la que se señala, ¿verdad? Que esa situación respecto de ese hijo o hija se ha dado porque ella no lo educó bien, porque ella no le enseñó bien. Y es precisamente porque al considerarse que ella es la cuidadora, pues por naturaleza se le atribuye también la responsabilidad de la educación. Incluso cuando queremos justificar la reproducción de estos mismos estereotipos, la reproducción del machismo, se dice que se reproducen por la misma, que se reproducen por la misma mujer, porque la mujer es la que educa. Sí tienen razón en el sentido que la mujer educa y la mujer transmite también transmite también el machismo,
pero como ya se los mencioné en algún momento, esto es porque estamos también dentro del mismo sistema patriarcal y por lo tanto, pues las mujeres también llevamos esa visión, ¿verdad? Que el sistema patriarcal nos establece, ¿verdad? Y por lo tanto, también tenemos actitudes, conductas machistas y justificamos muchas veces, ¿verdad? Todo ese machismo, incluso la violencia, etcétera. Las mujeres lo hacemos también porque no estamos exentas, ¿verdad? De estar involucradas en el sistema patriarcal. Y también hay mucha razón cuando se dice que las mujeres transmitimos ese machismo porque así educamos a los hijos e hijas. Pero precisamente es porque se considera que las mujeres somos las responsables de la educación y por ser las cuidadoras, ¿verdad? Por naturaleza, prácticamente pues también las mujeres asumimos ese rol, ¿verdad? Porque ese sería el rol, asumimos ese rol de forma natural y, y por lo tanto, pues asumimos la educación como tal. Allí es donde, ¿verdad? Combinando un poco lo que es los estereotipos en general y los que específicamente, ¿verdad? Tenemos que referir respecto de estos estereotipos de género, ¿verdad? Son los que tenemos. Por lo tanto, las personas pueden ser categorizadas o estereotipadas con base en varios criterios, ¿verdad? No solo el género, que es el que vemos macro, ¿verdad? Por nuestro tema, sino que también pueden ser estereotipadas por su pigmentación de piel, pueden ser estereotipadas por su edad, pueden ser estereotipadas por su idioma, por su religión, por su orientación sexual, por su origen racial, por su origen étnico. Por ejemplo, en relación a su edad, muchas veces cuando las personas mayores empiezan empiezan a tener, ¿verdad? Ciertas situaciones que ya son propias de la edad, que se les empieza empiezan a tener algún tipo de olvido, pues ya les dicen que están, que ya tienen demencia, que ya tienen demencia senil, ¿verdad? Y en realidad, ¿verdad? Son situaciones que por pertenecer a ese grupo no necesariamente se dan de esa manera. Pues hay personas que llegan a los 100 años y están lúcidas totalmente, como la doctora Marisabel, ¿no? Y también, ¿verdad? Se atribuye que las personas mayores ya son personas que no pueden realizar las mismas actividades. Es cierto, hay ciertas situaciones que por la edad se les dificulta, pero no necesariamente todas las personas. Y esto conlleva a una discriminación cuando se les niegan oportunidades, cuando se les niega en la realización, ¿verdad? De ciertas acciones, etcétera, precisamente por creer que ellos o ellas ya no tienen, ¿verdad? La energía o ya no tienen la edad, ¿verdad? Para realizarlos. Eh, Acá les ponía esta imagen en donde vemos el ejemplo, ¿verdad? En relación al origen de la persona. A un lado les pongo, ¿verdad? ¿Cómo me ven? Ay, pues si yo digo, pues yo soy Michelle, soy salvadoreña, ¿verdad? ¿Cómo me ven pues así normal, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero si les digo acá en el ejemplo que soy mexicano, ya uno se imagina a esa persona con su guitarra, con su botellita de tequila, con su charro. Y si les decimos que somos salvadoreños, ya nos imaginan comiendo pupusas, ¿verdad? Porque esa es la generalización que se hace, ¿verdad? De las personas. Pero esto, ¿verdad? Por ejemplo, no es negativo. Estas son atributos o características que en cierta forma, pues no son negativos, pero hay otros, ¿verdad? Se transforman en prejuicios y que sí son, ¿verdad? Totalmente negativos, como cuando por esta pigmentación de la piel venimos y decimos, ¿verdad? Que todas las personas que pertenecen a este grupo son delincuentes.
así como les pongo acá el ejemplo, como cuando nos dijeron que todos los latinoamericanos y salvadoreños somos delincuentes, ¿verdad? ¿Verdad? Se nos atribuye, se presume que tenemos esos atributos o esas características y que además, ¿verdad? Como son negativas, operan como prejuicios. Como los prejuicios que se tienen contra las personas, ¿verdad? Que son del Medio Oriente, ¿verdad? Los prejuicios que se tienen esos son prejuicios, ¿verdad? De entrada y que deben de analizarse porque son precisamente los estereotipos abordados de forma negativa. Y así de la misma manera hay estereotipos, ¿verdad? Positivos, como el que nos mencionaban, que los salvadoreños somos trabajadores o que las personas salvadoreñas somos amigables, ¿verdad? Etcétera. Y cuando hablamos entonces de estereotipos de género, en específico, ya no es solo, bueno, es esa generalización, ¿verdad? Que tenemos ese grupo, de un grupo específico, en este caso de mujeres, ¿verdad? Que lo distingue de otros grupos, ¿verdad? Porque estamos categorizando a las mujeres, ¿verdad? Con determinados atributos, determinadas características que preconcebimos y que señalamos que esas las identifican por ser mujeres, independientemente de las características que puedan tener o de las individualidades que pueda tener cada mujer, como el ejemplo que les mencionaba. Por lo tanto, ¿verdad? Acá estereotipo de género, ¿verdad? Es esa creencia consensuada basada en patrones de comportamiento que a lo largo de la historia se nos han asignado o se han asignado a un grupo social concreto, en este caso en razón de su género. Estos patrones corresponden precisamente pues a la función que se le asigna a la persona, es decir, en este caso a la mujer en la sociedad, y que además conlleva el establecimiento de un rol. Por eso es importante entender los estereotipos desde una perspectiva de género, porque no solamente se nos están atribuyendo ciertas características y atributos a las mujeres que se considera que por pertenecer al grupo mujeres ya son innatos a nuestra persona en razón de el género, sino que además, ¿verdad? Conllevan el establecimiento de un determinado rol. Y de la misma manera, ¿verdad? En el caso de los hombres, porque cuando hablamos en razón del género, ¿verdad? No solamente es hacia la mujer, sino que también es hacia el hombre. Por lo tanto, ¿verdad? También hay patrones que se establecen que corresponden específicamente a los hombres y que los identifican a todos como un grupo social concreto. Y además, ¿verdad? A partir de esa identificación se genera la atribución de un rol. ¿Verdad? Por ejemplo, a todos los hombres, ¿verdad? Se les dice que son valientes, que son fuertes, que son, que ellos consideran que pueden con todo. ¿Y qué genera eso? Genera que si hay hombres que no sean valientes, hay hombres que por una u otra razón, ¿verdad? No pertenecen, no tienen su propia individualidad dentro de esta, ¿verdad? No está la que se les ha otorgado por pertenecer al grupo, o no desarrollan ese rol, pues entonces se les discrimina también y se les señala de manera prejuiciosa que no pertenecen a ese grupo. Y además se les discrimina porque entonces se les señala que pertenecen al grupo de las mujeres, porque las características se les atribuyen entonces a las mujeres. Esas características se les atribuyen a las mujeres. Por ejemplo, si lo que comúnmente se da, que a los niños se les dice que no lloren, porque si lloran parecen niñas. Entonces, si un niño está llorando porque se golpeó,
y evidentemente pues le dolió y llora, pues entonces se le dice que él no puede llorar porque, que no debe llorar porque entonces parece niña. Y entonces el niño pues ya asume eh, eh, que, que parte de sus características como hombre, como niño, debe de ser el no llorar. Y además asume que si él llega a hacerlo, va a parecer una niña. Y por lo tanto, se le enseña a tener una visión de que parecer niña es negativo. Igual, si un niño eh, de repente están apagadas las luces de la casa y tiene que ir, va a ir al baño, pero están apagadas todas las luces por donde tiene que pasar, le dicen, no, hijo, no sea miedoso si usted es hombrecito, usted tiene que ser valiente. A ese niño, ¿verdad? Se le está atribuyendo características que se creen que pertenecen a los hombres solo por el hecho de ser hombres, de pertenecer a ese grupo. Y en un niño es de lo más normal que tenga miedo a la oscuridad, que tenga miedo de querer ir al baño solo o que tenga miedo de ir en lo oscuro y que incluso pida que alguien vaya con él o que le apaguen la luz, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que se dan y que es totalmente normal en un niño tener miedo. Aquí, ¿verdad? Lo que ustedes deben de analizar es que ese tipo de características, ¿verdad? El temor, el tener miedo, el tener sentimientos que nos hacen llorar, el que nos golpeemos y nos duela y por lo tanto lloramos, todo eso no, es parte de nuestras características, sí, pero características como personas, independientemente de cuál sea el género que tenemos. Esas características las puedo tener independientemente si soy mujer o si soy hombre. El problema es que nos las imponen según nuestro género. Y después no solamente es el imponer, sino que además, ¿verdad? Nuestras proyecciones de vida van dirigidas en torno a esos atributos que se nos imponen. Y además, ¿verdad? También en un momento determinado discriminamos, ¿verdad? Por que las personas que no encajan con esos atributos los consideramos, ¿verdad? Que están fuera, ¿verdad? Del grupo, pero estar fuera del grupo no es normal, ¿verdad? Es negativo y por lo tanto incluso también, ¿verdad? Merecen no solo ser discriminados, sino tener un castigo. Por ejemplo, ¿cómo podría ser acá? Cuando a las personas homosexuales, sean lesbianas o sean gays, se identifican como tales y conlleva, por ejemplo, un ejercicio de violencia el hecho que sean violados y que porque existen, ¿verdad? Las llamadas violaciones correctivas en donde se cree que a través, ¿verdad? De este acto, ¿verdad? De la violación, ya sea la persona que es gay o lesbiana, entre comillas, se los digo, ¿verdad? Se va a corregir, ¿verdad? Porque lo que tiene es una desviación o no sabe lo que quiere realmente. Entonces, eso, ¿verdad? Incluso conlleva unas situaciones de violencia. Si la mujer no se sale, ¿verdad? De ese patrón de comportamiento, de ese atributo que se le ha establecido como persona que por ser mujer anhela y desea ser madre, si dice que no lo es, lo que les mencionaba, se le ve despectivamente o se le cuestiona por qué no. No se puede creer que simplemente es el no querer serlo y que las razones pueden variar, ¿verdad? Que no necesariamente es porque tenga una situación médica que le impida ser, o por alguna otra situación que pueda, con la que a veces queremos justificar el por qué esta persona no quiere ser madre. O también, ¿verdad? Conlleva a situaciones de discriminación cuando una persona, una mujer,
por X motivo, porque lo desconocemos, lo leemos en una noticia y desconocemos por qué una mujer ha dejado a su hijo en cierto lugar abandonado. Y pues ahí quedó un niño, pero la noticia es que ahí está un niño que quedó, que lo dejaron. Asumimos primero automáticamente que es la madre la que lo dejó, ¿verdad? Y decimos que lo abandonó. Asumimos ya automáticamente que fue la madre, pero además la ponemos, le calificamos como madre desnaturalizada, porque ella no... eh, eh, cumplió con la función que le correspondía de ser madre y con ese rol, ¿verdad? De ser madre que ya tendría que llevar innato. Entonces, es una mujer que abandone a sus hijos, que no los quiera, es una madre desnaturalizada. Y hasta la misma palabra pues que utilizamos, ¿verdad? Desnaturalizada, porque consideramos que es innato en ella. Recuerdo que una vez, no sé si ustedes tendrán memoria respecto de esto, que en las noticias había salido sobre, precisamente me parece que fue en Aguachapán, de un caso donde habían encontrado a un niño eh, pequeño, de unos 3, creo, 4 años o más pequeño, que estaba solo en un, creo que cafetal o en un lugar así, y estaba pues ahí solito. Bueno, de hecho, cuando yo vi también la noticia en las redes, estaba en las redes sociales, era un ataque hacia la madre, de que la madre es naturalizada, cómo es posible que la madre lo haya abandonado. Creo que el niño también estaba como ya picadito y todo de las animales, ¿verdad? Que estaban en el lugar y que entonces, pobrecito el niño, todo lo que había pasado por culpa de esa madre, entre muchas otras comentarios que habían. Y a mí me llevaban a pensar por qué primero automáticamente se dice que es la madre la que lo abandonó, ¿verdad? Y segundo, por qué automáticamente se asume, ¿verdad? Eso de que es desnaturalizada y que ella lo abandonó, ¿verdad? Porque no lo quiere, porque, o sea, que ella lo abandonó, ¿verdad? En sí, se asume que ella lo dejó allí. Y precisamente, pues en ese caso es que a los días encontraron a la joven, ¿verdad? Madre de ese niño, la encontraron muerta, no muy lejos del lugar donde el niño había quedado, y después, pues se procesaba al padre de ese niño por feminicidio. ¿Verdad? Y nos llevaba entonces a ver que la historia, ¿verdad? Que se había generado en un principio, daba vuelta y entonces a la madre ya se decía, no, ya estaba justificada el hecho que, ¿verdad? Ella hubiera dejado a ese niño ahí, porque lo dejó no porque quería, ¿verdad? Lo dejó porque pues el padre la había matado. Y entonces hay una justificación lógica de por qué ella no podía encargarse y cuidar a ese niño y él estaba abandonado, pero necesariamente debemos de buscar una justificación como esa para poder asumir, ¿verdad? Y decir que no es una madre desnaturalizada. Y en cambio, ¿verdad? Si ustedes se fijan, dentro, como parte del mismo estereotipo, a los padres, ¿verdad? Se les justifica y se naturaliza el que ellos sí abandonen a los hijos e hijas. Se naturaliza que sea la madre quien tenga el cuidado de hecho de los hijos e hijas cuando las parejas se separan, ¿verdad? O cuando asumen que no van a tener una vida en común, ¿verdad? Y ese hijo e hija se asume que con quien va a estar es con la madre. Y se asume además que el padre, por lo tanto, va a tener una participación en la responsabilidad de ese hijo de acuerdo a cómo él quiera tenerla. Y se justifica, por ejemplo, digamos, en casos de cuota alimenticia, se justifica que él, por ejemplo, tenga 5 o 10 años, hasta 15 años han pasado a veces que no da la cuota alimenticia,
desde la primera vez que se le establecieron y que desde la primera cuota que tendría que haber dado, nunca la dio. Pero, ¿verdad? Muchas veces se justifica porque naturalizamos esa conducta, ¿verdad? A la madre se le exige hacer todo, ¿verdad? Y todo el sacrificio para que ese hijo o hija no pase necesidades. Pero al padre se le excusa, al padre se le justifica y se acepta que él no asuma su responsabilidad de padre, no asuma el dar una cuota, pero además no solo la cuota, sino que no asuma su rol de padre, ¿verdad? Que implica más allá que dar una cuota. Entonces, eso, ¿verdad? Es parte también de esos, de esta, de cómo estructuramos el estereotipo. Y se los llevo a esos ejemplos que en la práctica, pues los vemos también a nivel de nuestro sistema de justicia y cómo en los casos que llevamos se puede advertir perfectamente. Incluso justificamos el hecho de que el padre no asuma la responsabilidad porque él tiene otra familia. Y hasta así se le llama, él tiene otra familia o él tiene ya una familia. Él tiene otros hijos, entonces no puede dar una cuota, pero ese hijo o hija tiene los mismos derechos que cualquiera de los demás que pueda tener. Y si no tiene otros hijos, pues tiene derecho prioritario por sobre, ¿verdad? Su otra pareja o por sobre su mamá y su papá, porque él es responsable también de ellos, etcétera. Entonces, eso incluso muchas veces justificamos hasta cuando las madres tienen otra pareja. Y ellos justifican diciendo que como ella ya tiene otra pareja, esa otra pareja asume la responsabilidad no solo de ella, sino que también del hijo de él. Y lo grave es precisamente que como sociedad lo avalamos, ¿verdad? Y como sociedad lo justificamos, porque también manejamos, ¿verdad? Ese estereotipo que la mujer debe de depender del hombre y por lo tanto pasó de depender de la pareja que con la que ya no sostuvo su vida en común, sino que pasa a depender de la nueva pareja que tiene. Y esa pareja asume que tiene que responsabilizarse de ella y de todo lo que se deriva con ella, que en este caso pueden ser los hijos. Me parece que Reina creo que te levantó la mano. Perdón, maestra, creo que fue Gloria la que Ah, tiene Gloria. levantada la Ah, mano. vaya. Sí, es que ya no la veo levantada y no alcancé a ver bien. Gloria, Hola, muy buenas noches, Liz. buenas noches. Este, con respecto a lo que estaba diciendo, fíjese que yo mis prácticas las realicé en el juzgado de familia y se presentó un caso de, de una muchacha, tenía unos sus 18 años. Ella se separó del papá del niño, ¿va? Y, y fue al juzgado y quería interponer la demanda de cuota alimenticia para que su antigua pareja le apoyara, pero le dijeron en el juzgado, recuerdo bien que le dijeron, estás estudiándole. Ella le dijo que no, pero ¿cuánto tiempo tienes de estar con tu actual pareja? Entonces ella dijo, tengo 6 meses de estar con mi actual pareja. ¿Cuánto tiempo tenés de haberte separado del papá del niño? Ah, tengo 1 año, le dice. Pero si no estudias, no trabajas, entonces es casi imposible, le dijo la trabajadora social en ese momento. Es casi imposible de que él le dice, le dice, te apoye económicamente con el niño. Pero y mi pregunta es, pero si el niño es de la antigua pareja, entonces ¿por qué no puede asumir también él su
bueno, su obligación para con el niño, ¿va? Porque el apoyo económico que dan no es como que es una ayuda, no, no es una ayuda, es una obligación que la deben de dar, porque el niño no solamente lo creó la mujer, sino que fueron entre los dos. Y bueno, se llevó el caso y quedaron de que como ella no estudiaba, no trabajaba y que estaba acompañada, no, y él tenía otra familia, no podía ayudarle con lo que es la cuota alimenticia y me pareció bastante injusto. También se dio otro caso en el que, bueno, llegó una, una muchacha como de unos 26 años a, a demandar a la antigua pareja por lo mismo, la cuota alimenticia y sumándole pérdida de autoridad parental. En la primera audiencia, bueno, dijo el muchacho, está bien, dijo, si no me van a pedir dinero, dijo, yo doy lo que es por hecho la pérdida de autoridad parental. El niño queda a cargo de él, pero eso significa, dijo, que yo no le tengo que ayudar, dijo, no tengo ninguna responsabilidad con el niño, porque el niño va a ser solamente de ella. En- entonces la jueza le dijo, va, no, usted le dijo, tiene, le dijo, obligaciones con el niño, le dijo, pero no derechos con el niño. Va, quedaron en que le iba a dar $30 cada mes, pero resulta de que nada más en ese tiempo que fue la audiencia en ese mes, él le dio a ella lo que es lo de la cuota, pero de ahí pasaron, quiero ver, unos 2, 3 años y no se volvió a acordar de que el niño comía. Eh, Después de eso, me la, bueno, nos encontramos un día con ella y estuvimos platicando de eso y ella me comentó que no había vuelto a darle lo de la cuota y cuando ella le quiso, digamos, recordar a él, diciéndole que él tenía siempre las obligaciones con el niño, y le dijo, no, le dijo, si lo que querías era la pérdida de autoridad, le dijo, el dinero, le dijo, tú trabajas, le dice, para eso solamente trabajas para el niño, tienes que mantenerlo. Pero en ese caso, como que, este, bueno, se lleva el procedimiento y todo, pero ellos aún quieren evadir siempre la responsabilidad para con los hijos. Y, y la mayoría de veces solamente se juzga a a la mujer porque dicen que la mujer es una descuidada, para que no se fijó, que la mujer no, no tiene que andar rogando más si está trabajando ella. Pero, ¿por qué papá solamente puede estar cuando quiere estar o cuando dice tengo tiempo de estarlo? En cambio, mamá no, mamá tiene que estar siempre, pueda o no pueda, esté enferma, esté sana o esté como esté, siempre tiene que estar. Y, y en algunas veces lo que son los procedimientos estos que hacen en los juzgados no me parece, bueno, yo no lo comparto con respecto al primer caso que le comenté, porque estuviera acompañada, no estuviera acompañada, estuviera estudiando, trabajando, el niño, o sea, el hijo de ellos en común, no deja de ser en común, aunque independientemente esté con otra persona o no lo esté, las obligaciones para con los hijos siempre están ahí. Y eso sería todo más de mi parte. Muchas gracias, Gloria. Interesante, sumamente interesante e importantes estos ejemplos que usted nos ha dado. Precisamente estos tres
¿verdad? Puntos que usted ha abordado con esos ejemplos, lo que aluden son a estereotipos, ¿verdad? De roles sexuales. Ya allí dentro del material ustedes lo estuvieron leyendo, ¿verdad? Porque esos estereotipos de roles sexuales precisamente son todos, o se refiere a todos esos roles, a todos esos comportamientos que se les atribuyen, y que además no solo que se les atribuye, sino que es lo que se espera que realicen hombres y mujeres sobre la base de, ¿verdad? Su propia construcción física, social y además cultural. Entonces, cuando hablamos de estos estereotipos de roles sexuales, es lo que determinamos, ¿verdad? Que es el comportamiento apropiado tanto para hombre como para mujer, y que además, a partir siempre de estas diferencias biológicas, vamos a decir que esos comportamientos, ¿verdad? Son innatos, ¿verdad? Y además que son los comportamientos sociales y culturales que esperamos que ellos realicen, pero que además son los apropiados para cada uno de ellos en relación a su sexo. Entonces, eso, ¿verdad? Es lo que muchas veces justifica, ¿verdad? Ese estereotipo en donde la madre es la cuidadora, la que no solo está confinada, ¿verdad? Ese espacio doméstico, sino que además es la que debe de responsabilizarse, como les decía yo, pese a todo y ante todo, ¿verdad? De los hijos e hijas, porque eso es lo que se espera de ella, ¿verdad? Que ella sacrifique su vida personal, su vida familiar, su vida profesional, académica, ¿verdad? Porque su prioridad es el cuidado de sus hijos e hijas. Y por lo tanto, como eso es lo que se espera de ella, si ella no lo realiza de esa manera, si ella se sale de ese comportamiento que creemos que es el apropiado para las mujeres, pues entonces le reprochamos, ¿verdad? O la castigamos a través del ejercicio de la violencia, ¿verdad? De que puede ser de múltiples formas. Relacionando todo esto con los ejemplos que nos ha dado Gloria, con el primero, bueno, desconozco tal vez como algunos aspectos más de profundidad que lo que usted ha mencionado, pero sí sobre la base de eso, mi comentario, mi opinión es en relación a que el análisis que se hace para establecer una cuota alimenticia tiene que estar totalmente alejado de estos estereotipos, porque si no estamos haciendo o estamos tomando decisiones sesgadas, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos establecer que una mujer va que una mujer porque estuvo o no en una relación, estuvo mucho o poco tiempo en una relación, y que por eso después, y que a partir de esa relación ella engendraron un hijo y ella tiene entonces un hijo, asumimos si va a ser más o menos grave, ¿verdad? O si va a requerir más o menor importancia el exigirle la cuota alimenticia a esa persona, o el hecho que ella, ¿verdad? O él tenga una nueva pareja, o en el caso de ella, que es lo que se cuestiona, que ella tenga una nueva pareja, ¿verdad? Igual, independientemente incluso si tiene o no una otra pareja, y el tiempo que tenga con esta otra pareja, independientemente de eso, la responsabilidad que tiene el padre de ese hijo de dar la cuota alimenticia es obligatoria. Lo que sucede es que hemos aprendido a naturalizar que el padre desplaza la responsabilidad económica que tiene y la responsabilidad que se deriva también del cuidado, ¿verdad? En base a su rol paterno, ¿verdad? Justificamos que el padre puede desplazarla, y que desplaza esa responsabilidad para que sea asumida siempre por la madre, y además para que
sea asumida por otras personas. Esas otras personas, entiéndase que puede ser la nueva pareja con la que ella vive, ¿verdad? La madre o el padre de ella, o cualquier otra persona de la familia de ella, ¿verdad? Que generalmente son en quienes en quienes se desplaza la responsabilidad. Entonces, eso no debería de justificar la falta de establecer una cuota alimenticia. El que ella tenga una nueva pareja no, no quiere decir que ella tenga una buena o que se valore, ¿verdad? Positivamente, entonces, que ella por tener un determinado ingreso a partir de su pareja, él no pueda asumir una cuota alimenticia o asuma una cuota totalmente mínima, porque la responsabilidad no le corresponde a la nueva pareja de ella. La responsabilidad le corresponde asumirla a quien es el padre de ese niño, el padre biológico y el padre legal, ¿verdad? A él le corresponde asumir esa responsabilidad. El problema es precisamente que desplazan la responsabilidad y se acepta como tal. Y eso es un estereotipo, eso es una visión sesgada que a partir, ¿verdad?, de un comportamiento cultural y social que justificamos y que con esto, y esto implica, ¿verdad?, una discriminación porque tanto hacia la mujer implica un perjuicio hacia el niño porque el padre no asume la cuota alimenticia que le corresponde moralmente y después al hacerlo por vía judicial le debería de corresponder legalmente también. Eh, no es, eh, no es justificante y no comprendo realmente qué valoración se pudo haber hecho. Por eso le menciono como desconozco aspectos específicos o profundos del caso, pero en mi opinión no debe de o no comprendo, como le digo, no, por qué se asume que el no tener ella un trabajo remunerado y esos aspectos que en realidad son negativos, ¿por qué se consideran como justificante para que él no pueda dar la cuota? O para que él no tenga la obligación de darla, al contrario, si ella no tiene un trabajo remunerado, pues los ingresos de los que depende para la subsistencia de su hijo y la propia son mínimos o pueden ser casi nulos y depende prácticamente del apoyo de otras personas como la familia o la pareja para poder subsistir. Y vuelvo entonces a lo que mencioné. No es la obligación de esas otras personas, sino que la obligación del padre de asumir la responsabilidad económica que le corresponde. Por lo tanto, pues no entiendo por qué se justificó, ¿verdad? En todo caso, que él que él no podía dar la cuota sobre la base de limitaciones que ella es la que tenía. Y además, pues sobre el hecho de que él tenía si la persona incluso si él tiene otra familia, tampoco puede justificarse eso. Si él ya está casado, acompañado nuevamente, tiene otros hijos e hijas, tiene hijos o hijas de otras parejas que tuvo anteriormente, igual, independientemente de todo eso, él debe de responsabilizarse asumiendo una cuota alimenticia. La cantidad es la que se va a evaluar pues conforme a su capacidad, pero él debe asumir la responsabilidad que le corresponde como padre. Incluso debemos de cambiar el lenguaje, ¿verdad? Porque es parte del estereotipo. ¿Verdad? El estereotipo nos hace creer que el padre ayuda a la madre a cuidar, que ayuda en la casa, que ayuda que cuando ella interpone una demanda y exige la cuota, le está exigiendo que le ayude. Y él dice, no, yo no le puedo ayudar, pero eso no es una ayuda,
Porque una ayuda es que colaboremos, una ayuda es cuando yo no soy responsable de esa situación y por lo tanto yo apoyo a la otra persona porque eso no es mi responsabilidad. Entonces incluso le estoy haciendo un favor, pero en el caso de los padres, ellos no están haciendo ningún favor. Ellos no están colaborando y por lo tanto no están ayudando. Ellos están asumiendo la responsabilidad que legalmente les corresponde por ser los padres de ese niño o esa niña. Y así es como lo tienen que ver. Ellas no les están suplicando que les ayuden. Ellas están exigiendo que asuman la responsabilidad. Y cuando también lo empecemos a ver de esa manera, también entonces podemos cambiar, ¿verdad? Incluso esa visión sesgada, ¿verdad? Que a ellos se les pide una colaboración. Incluso así lo dicen, yo le puedo colaborar con tanto, le puedo colaborar con $30, aunque son 3 hijos, 10 por cada uno. ¿Verdad? Y cómo van a comer con menos de $1, ¿verdad? Cada niño. Incluso si fuera solo uno, es menos de $1 diario. Entonces, eso, ¿verdad? Es parte de creer que, de tener esa visión en donde ellos, ¿verdad? Ayudan, pero como les digo, es asumir la responsabilidad. Por eso tiene que estar toda decisión alejada de estos estereotipos que tratan, ¿verdad?, a las mujeres como que ellas deben de tener un comportamiento específico en base a su rol materno y por lo tanto aceptar que la cuota alimenticia sea la cantidad que ellos digan, porque ni modo, aunque sea algo que me dé, ¿verdad? Que ellas tienen que aceptar que si ellas tienen otra pareja, prácticamente pues él puede decir que no va a dar una cuota porque ella ya tiene quien le mantenga y que su hijo también, ¿verdad? Y todo ese tipo de argumentos que muchas veces se consideran como válidos, cuando en realidad no lo son porque están basados en esos estereotipos. En relación como en general, ¿verdad? A los tres ejemplos que usted mencionó, ¿verdad? Eso es lo que se debe de analizar. En el caso de la autoridad parental, el padre puede perder la autoridad parental, pero como usted bien lo dijo, se pierde en los derechos, pero no se pierden las obligaciones. Y el artículo 246 del Código de Familia lo dice, ¿verdad? La obligación alimenticia va a continuar, ¿verdad? Siendo ejercida, ¿verdad?, por la persona obligada, independientemente que haya, ¿verdad?, perdido o suspendido o se le haya suspendido la autoridad parental. Por lo tanto, no se trata si quiere o no quiere, y si deja de dar la cuota, pues tiene que exigírsele, ¿verdad? A través de los mecanismos legales que correspondan. Lo que sucede es que como tenemos estos estereotipos que son los que dirigen o sea, como mandatos sociales de género, son los que dirigen también cómo nos vamos a comportar. Por lo tanto, las mujeres asumen que si ellos no dan la cuota, pueden estar justificados. O que si perdieron los derechos, pues también creen que han perdido esas obligaciones, ¿verdad? Y justifican esto, ¿verdad? Cuando en realidad, pues eso no, ese comportamiento, ¿verdad? No tendría que estar aceptado y mucho menos justificado. No sé ahí si respondí un poco, ¿verdad? A sus preguntas, Gloria, a sus comentarios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, ¿verdad? Ya nos pasamos, hay varios minutos de la hora. Si alguien quiere manifestar algo, pues ahorita le dejo el micrófono abierto. No, bueno, estamos entonces claros y claras, ¿verdad?
de todo esto que hemos estado hablando en relación a los estereotipos y que es importante que los analicemos porque precisamente como mandatos sociales de género establecen nuestro comportamiento, ¿verdad? Y lo que se considera apropiado o no, tanto para hombres como para mujeres y limita, ¿verdad? Todas, limita o potencia dependiendo de, ¿verdad? Las características que se analicen, limita o potencia, ¿verdad? Las proyecciones de vida de cada persona. Y en el caso de las mujeres, generalmente, pues lo que sucede es que limitan o anulan las proyecciones que se tienen, las opciones, ¿verdad? De formación, etcétera, que pueda tener una mujer en su vida. Así que nos quedamos hasta acá y continuamos ya perdón, para el siguiente martes. Pasen feliz noche, todos y todas. Buenas Feliz noches, maestra. noche. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches.